Doy gracias al Señor, hermanas, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes para poder participar de la palabra del Señor en esta noche. Saludo a la Madre Iglesia, a todos los hermanos, a todas las hermanas que se van a ir conectando. El Señor bendiga grandemente, hermanos. Un abrazo en el amor del Señor a todos y a cada uno. Contento de poder estar para compartir con ustedes la palabra que nos va guiando, que nos seguirá llevando a nosotros a una vida de servicio. Gloria al nombre del Señor. Y saludo a todos los hermanos y hermanas, a todos. Que el Señor bendiga grandemente, hermanos. Especialmente a aquellos que están enfermos, si es que hay alguno. Por ahora, gracias a Dios, no tengo noticia de que algún hermano más está enfermo. Y eso me alegra el corazón, por supuesto. Pero también hay en otros lugares hermanos, hermanas que están enfermas, que el Señor bendiga grandemente sus vidas y que les sane completamente y que ellos puedan experimentar la sanidad de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Gracias le doy al Señor porque sus oraciones a favor mío el Señor está oyendo, hermanos. Gracias al Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos amados, y vamos a comenzar con la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Padre amado, te doy gracias por cuanto tú nos permites, Señor amado, trazar esta palabra para el perfeccionamiento de los santos, para poder llevar una vida de servicio a través de la manifestación de tu palabra, Señor, a través de la manifestación de la vida del nuevo hombre. Señor, bendice a los hermanos, a las hermanas, Señor, ábreles el entendimiento, ayúdales, Padre, para que ellos puedan entender tu palabra. Ayúdame a mí también, Señor amado. Señor, bendice nuestro país, Señor, bendice a nuestro presidente, bendice a los que están a cargo, Señor, porque necesitan de ti para poder, Señor, guiar a tu pueblo. Señor, respáldalos con tu poder, Señor, para que la gente que no entiende pueda entender, Señor. Oh Padre, en ti esperamos, Señor, en ti está confiada nuestra alma, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a mirar, alabado sea el Señor, vamos a mirar, amados del Señor, en el capítulo 4, ¿no? de Juan, el libro de Juan, hermanos. Este es un tema que está dirigido a la vida de servicio. ¿No? Ustedes saben que vamos yendo para ese lugar y nos vamos preparando y ya hemos visto, ¿no?, cómo el Señor nos habló para que le sirvamos en el capítulo 13 del libro de Juan, ¿se acuerdan? Y bueno, también hubiéramos querido pasar al capítulo 14, pero en la meditación el Señor me lleva al capítulo 4. Así que vamos a ir al capítulo 4 y vamos a ver qué nos da el Señor para que nosotros podamos ir a ver qué encontramos en esta palabra para la vida de servicio. Saluda a la hermana Romy. Bueno, ahí veo no su estado, pero su saludo. El Señor bendiga a Romina, gracias por estar ahí. El Señor te bendiga grandemente a vos, a Ramiro, y a la hermana Felisa grandemente, a mi suegra. El Señor bendiga grandemente a mi amada suegra. Y bueno, hermanos, vamos a ver qué nos da el Señor. Y entonces, nosotros para poder servir al Señor, el Señor nos tiene que enseñar a hacerlo.
así como nos está enseñando desde el capítulo 13. Fíjese, de allá venimos para acá atrás, pero así nos da el Señor. Y porque en la vida de servicio nosotros hemos aprendido en la legalidad a servir al Señor, ¿no? De una manera diferente, de una manera que, si bien no está mal, no es la manera en que Dios quiere que lo hagamos, ¿no? Primeramente tiene que ser nuestro ser, tiene que ser tratado, conformado a su imagen, y bueno, y como hemos visto todo este tiempo, y a través de esa transformación y de esa conformación, nosotros le vamos a servir ya no nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Lo primero que vamos a ver en este capítulo va a ser la preparación. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué vamos a aprender en esta vida de servicio? En esta vida de servicio vamos a ver la preparación del alma del pecador o del alma del hombre, porque nosotros estamos para las almas, para salvar almas para Cristo o para ganar almas para Cristo. Entonces la preparación es muy importante. Y la preparación Jesús nos va a llevar desde el versículo 1 hasta el versículo 6 de este capítulo. Entonces, del versículo 1 al versículo 6 habla de la preparación. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a todo lo que el Señor nos va a ir enseñando. Hay muchas palabras que voy a pronunciar que, lógicamente, que parecerían que no están relacionadas con la vida de servicio, sino con la historia, con el relato, pero nos va a llevar a nosotros a la vida de servicio. Y en Juan 4, dijimos, versículo 1, dice: de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído, ¿no?, que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dejó Judea, y fuese a otra vez a Galilea. Y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad samaritana, o de Samaria, que se llamaba Sicar, ¿no?, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer el versículo 5 de nuevo. Y dice: y vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Bueno, gloria al nombre del Señor. Ustedes saben que José llegó a ser el segundo en Egipto después del faraón. Y Jacob fue uno de los hijos de Isaac. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Isaac fue el único hijo que había tenido Abraham. Gloria al nombre del Señor. Entonces acá tenemos, digamos, uno de los compromisos, de los deberes, ¿no?, de Juan. Juan tenía deberes, tenía compromisos, y este es el Evangelio del Hijo de Dios. Y Juan declara la absoluta, ¿no?, y el cuidado y la necesidad de conceder, o de descender, de descender hasta la tierra y más tarde hasta la muerte de la cruz. ¿De quién? De Jesús. Juan trata de eso, trata de toda la historia de Jesús, ¿no?, de cómo él vino del cielo, se encarnó, tuvo un vivir humano, y bueno, durante 33 años, y bueno, y después él fue a la cruz. Todo eso relata Juan, porque según Juan no había otro camino para la redención del hombre si el Hijo de Dios no procedía de esa manera, no se encarnaba, no tenía un vivir humano, no iba a la cruz y moría.
no iba a poder redimir a la humanidad. Y Juan habla mucho de eso, de ese tema. Entonces, vemos como los hombres son vistos desde el principio, ¿no? Como carne. Y vemos también cómo ellos necesitan un nuevo nacimiento. Ellos necesitan un nuevo nacimiento. Entonces, los 4 evangelios, ¿no? Antes, previos, han mostrado al hombre en enemistad contra Dios. El hombre estaba enemistado con Dios. Y hemos visto y ha sido probado por la presencia de Dios, ¿no? Por la presencia de Dios ese hecho. Porque Dios estaba ahí en medio de ellos. Y ellos estaban enemistados con Dios. Dios es hallado muerto para ellos y ellos muertos para Él. Es decir, que durante, no sé, 400 años creo que de silencio hubo, desde Malaquías hasta Jesús. Pero ahora Dios está en medio de ellos y ellos no lo reconocen, ¿no? Y Dios está enemistado con el hombre porque ellos mismos lo dejaron a Él. Esto habla también el libro de Juan. Ahora, vemos como el don, vemos como Cristo, como la luz, ¿no? La luz eterna, la luz del mundo, Él debía ser levantado, ¿no? Porque, ¿por qué tenía que ser levantado Él? Porque los hombres necesitan un nuevo nacimiento. Ellos necesitaban nacer de nuevo. Entonces ellos tenían que llegar a ser una nueva creación, los hombres. ¿No? Debían ser levantados, llegar a ser una nueva creación. Y esa nueva creación debía crecer y la vieja creación debía morir, por supuesto. Debía menguar, debía de darle lugar a la nueva creación. Ahora, nosotros podemos leer en la palabra, Él debía ir a través de Samaria, dice, ¿no? En su camino a Galilea, tenía que pasar por Samaria. Y la necesidad era, geográficamente era necesaria, por así decirlo, tal vez era el camino más corto, pero la necesidad que él tenía de pasar por Samaria. Y la necesidad más que acortar el camino era una necesidad espiritual que tenía el Señor. Tenía algo, una guía del Espíritu tenía por pasar por ese lugar. Entonces, porque aunque los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí, no tenían amistades, conversaciones entre ellos, pero el Señor Jesús sabía, ¿no?, que todos los hombres necesitaban de Él, ¿no? Porque los samaritanos no se lo consideraban judíos a ellos, pero Él vino por todo el mundo. Gloria al nombre del Señor. Todos los hombres en todas partes necesitan del Señor. Y el Señor es para todos los hombres, no solamente para algunos. El Señor no es para nosotros solamente, el Señor es también para el pecador. El Señor es para el violador, el Señor es para el asesino, el Señor es para el corrupto, el Señor es para el ladrón, el Señor es para todos. No es que Él solamente tenía o tiene los ojos puestos en sus hijos, que ciertamente nosotros somos la niña de sus ojos, pero todos necesitan al Señor. Cuando nosotros entendamos esto, nosotros estamos entendiendo la manera de Dios para servirle. Si nosotros no entendemos que el Señor es para todos los hombres y es de todos los hombres, y todo lo que Él hizo a través de su nueva humanidad lo hizo para llegar a todos los hombres, que todos los hombres están invitados por nuestro amado Señor a la salvación y a la vida eterna, aún el más vil de los hombres.
Gloria al nombre del Señor. Él, cuando fue por Samaria, porque dice que tenía que pasar por Samaria, y era menester que pasase por Samaria. ¿Por qué era menester? Porque él quería dejar una enseñanza, ¿no? Que todos los hombres necesitaban la salvación. Para un judío juntarse con un samaritano, o un samaritano juntarse con un judío, era algo completamente impensado eso. Pero Jesús fue para ahí. Pongámosle que el Espíritu le llevó allí, como cuando Pablo fue a Éfeso. ¿Vio? Entonces, nosotros cuando nos disponemos a servir al Señor, nosotros tenemos que entender esto, hermanos, que el Señor es de todos los hombres. Sí, es mi Señor, pero Él quiere ser Señor de todos. Y Él llega a ser Señor de todos aquellos que creen en Él, que le reciben a Él como su Salvador, como su Señor. ¿Nosotros qué éramos antes? Éramos pecadores nosotros, enemigos de Dios. Vivíamos conformes a los pensamientos carnales, vivíamos esclavos del pecado. Pero sin embargo Jesús pasó. Aleluya, gloria a Dios. Jesús pasó y nos condujo a Él mismo, nos habló de su amor, nos mostró su amor y nos rescató. Y hoy somos hijos de Dios por medio del nuevo nacimiento. ¿Se da cuenta, hermano? Esto es muy importante para la vida de servicio. No hacer diferencia, ¿no? En cuanto a los hombres, todos los hombres, mujeres y niños de este mundo necesitan a Jesús. Y esta es la enseñanza que nos da el Evangelio de Juan cuando Jesús ve la necesidad de ir por Samaria. Imagínese por Samaria para un judío. Pero bueno, él tuvo necesidad de ir por Samaria. Gloria al nombre del Señor. ¿No? Él debía ir por ahí. Él debía venir y debía ser levantado, ¿no? Porque los hombres debían ser nacidos de nuevo. Entonces, la nueva creación debía crecer y la vieja creación debía menguar. Y ahora leemos, él debía ir a través de Samaria en su camino a Galilea. Fíjese, él debía. Entonces, era algo que él tenía que hacer. Y así nosotros debemos, ¿no?, ver la necesidad de la salvación, de la vida eterna, del nuevo nacimiento de todos los hombres, ¿no? Y hay a veces que se hace difícil, más cuando nosotros ponemos los ojos en un corrupto, más que cuando nosotros ponemos los ojos en personas que no aman, más ponemos los ojos en los ladrones, en los asesinos, en los chorros, ¿no? Cuando ponemos los ojos en esas personas, nosotros decimos no, por ahí yo no paso, hasta ahí yo no llego. Pero Jesús sí. Jesús llegó a todos los hombres. Él quería llegar a todos los hombres para que todos los hombres pudieran alcanzar la salvación y la vida eterna, ¿no? Y eso nosotros tenemos que tener este pensamiento, ¿no?, cuando nosotros disponemos nuestro corazón en servir al Señor. No hacer acepciones de personas. No interesa qué persona es. Si nosotros no somos igual que ellos, es porque Cristo llegó antes a nuestra vida. Si nosotros no pensamos como ellos piensan y no hacemos las obras malas que ellos hacen, es porque Jesús llegó antes por nosotros, pasó por nosotros. Y eso nos hizo salvos a nosotros, nos hizo hijos de Dios, nacidos de nuevo. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces todos los hombres en todas partes necesitan del Señor. Y Él es para todos los hombres. ¿Y el Señor dónde está? En nosotros. En nosotros. Y ahora en la vida de servicio, ¿dónde nos va a llevar al Señor? A enfrentarnos con ellos. Nos va a llevar a enfrentarnos con ellos y nos va a llevar a nosotros a presentarle la salvación, la vida eterna, el nuevo nacimiento. Como decía Pablo, y cuando fui y estuve entre vosotros, no me puse
no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado para alcanzarle la salvación y la vida eterna. A los hombres, alabado sea el Señor, bendito sea su nombre. Entonces fíjese que gentiles y judíos, presos y libres, blancos o negros, rojos, amarillos, todos necesitan ser nacidos de nuevo. Todos necesitamos ser nacidos de nuevo, antes que puedan entrar en el reino de Dios. Antes. Entonces, servir al Señor. ¿Qué significa servir al Señor? Significa pensar como Jesús pensó. ¿No? Pensar como Jesús pensó. Él quiso acercarse a todos los hombres, aún a los gentiles. ¿No? Él era judío. Y después vamos a ver. Él era judío, él no podía acercarse a un gentil, pero se acercó. Porque él quería que todos los hombres alcanzaran la salvación y la vida eterna. Ahora usted ve una persona y dice, esa persona se merece el infierno. Esa persona no se merece el amor de Dios. Esa persona se merece la cárcel. Se merece el juicio, la condenación por tanto daño que hizo. Oh, Jesús no pensó así de nosotros. Jesús no pensó así de mí, ni tampoco pensó así de usted. Él se acercó, siendo el hombre más puro, siendo un hombre que nunca había cometido un pecado, ni que ningún pensamiento maligno se puso en su cabeza. Él se acercó a nosotros y nos invitó. Nos tendió la mano, nos sacó del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, dice el Salmo. Puso nuestros pies sobre peña, enderezó nuestros pasos, puso alabanza nueva en nuestra boca, alabanza a nuestro Dios. Nosotros no tenemos que pensar que podemos servir a Dios, ¿no? Aborreciendo a una parte de la gente, a la gente que a mí no me cae bien. Por eso nosotros no tenemos que estar inclinados a ningún partido político. No tenemos que tener una posición política nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos dispuestos a predicarle el Evangelio a Macri, si fuera necesario, y también a Cristina, si fuera necesario. No me importa a mí. Lo que me importa es que ellos puedan conocer a Jesús. Y hasta ahí nomás digo las cosas. Bueno. Entonces todos los hombres necesitan a Jesús, todos los hombres necesitan el nuevo nacimiento. Había otra ruta de Judea a Galilea, había otro camino, pero Jesús tomó la única que le conducía a través de Samaria. Había otra forma de llegar a Galilea, pero él pasó por Samaria. ¿Vio? Como su padre le ordenó, porque el padre le había ordenado eso a él. Porque si bien él era Señor, como Juan correctamente le llama en el versículo 1, ¿vio? Porque dice, de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús había bautizado a los discípulos, ¿no? A ver, vamos a buscarlo, espera, hermano. Espere, hermano, espere. Y cuando en la versión 1569 no dice Señor, ¿vio? No dice Señor. En la versión 1960 dice Señor. En la versión 1569 dice, de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, pero acá en la versión 1960 dice, cuando pues el Señor entendió, por eso fue llamado Señor. Juan le llamó Señor a Jesús. Correctamente le llamó Señor. Pero sin embargo, como hombre, él obedeció a la voz del Padre. Él obedecía a la voz de su Padre. Entonces, el rumor de que él bautizaba, ¿no? Es corregido, ¿no? Es corregido. El maestro no desempeñaba la tarea del portero, como en el versículo 2.
aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Vio? El portero. Jesús no bautizaba, sino sus discípulos eran los que bautizaban. Y este es un tiempo de crisis o de cambio para el mundo entero. Después de esta pandemia, el mundo entero va a cambiar y ha cambiado desde aquel tiempo, ¿no? Pero en medio de todos estos cambios, el Señor está presente y Él está caminando alrededor, haciendo bien. En medio de lo malo, Él hace lo bueno, ¿no? Su presencia o la presencia de Jesús en Samaria es muy significativa, porque a pesar del reclamo de la mujer, porque la mujer le reclama a Él, ¿no? En nuestro padre Jacob, ¿no? En nuestro padre Jacob le dice, en el versículo, aunque Jesús no bautizaba, y salió Jesús se fue otra vez a Galilea, y vino a una ciudad de Samaria de Sicar, y bueno, y en el 7, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, y después la mujer le reclamó a Él, ¿no? Sobre que Jacob era su padre, que Jacob había hecho algo por ellos. Y entonces, a pesar del reclamo que hace la mujer, este es realmente gentil, aunque con una mezcla de sangre judía, porque así eran los samaritanos, eran mitad gentiles y mitad judíos, lo cual fue peor que inútil, ¿no? Peor que inútil. Las bodas mixtas estaban prohibidas por el mosaico digno mandamiento. No se podía mezclar un judío con un gentil. No se podía mezclar, pero los judíos, los samaritanos, que eran judíos primeramente, ¿no? Ellos se mezclaron con los gentiles. Por eso llegaron a ser samaritanos. Ahora, Samaria, ¿qué significa Samaria? Samaria significa conservador o vigilar las alturas, ¿no? Era el nombre de una porción de la tierra de las 10 tribus, perdón. ¿No? 10 tribus, era una porción de esas 10 tribus. También el nombre de la capital de la ciudad, ¿no? La ciudad se llamaba Samaria, la capital se llamaba Samaria. Y entonces nosotros vemos cuando Roboam, hijo de Salomón, se convirtió en el gobernador de Israel, estaba en cierto modo indeciso en cuanto al rumbo que él debía seguir o que él quería seguir. En cuanto a la gracia o a la ley, podemos decir, él consultó con los ancianos y luego consultó con los jóvenes, ¿no? Cuyos consejos, los consejos de los jóvenes eran diametralmente opuestos entre sí. ¿No? Los consejos de los ancianos y los consejos de los jóvenes eran diametralmente opuestos. Primero los ancianos le dijeron, si tú fueres siervo de este pueblo y les sirvieres y respondiéndoles buenas palabras y les hablares, ellos serán tus siervos para siempre. Y los jóvenes, quienes han madurado con él, han crecido con él, y no tienen experiencia de las obligaciones solemnes de un rey, aconsejaron un diferente rumbo. Ellos dijeron, así hablarás a este pueblo. Mi padre os cargó del pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo más yugo, ¿no? Mi padre os hirió con azote, mas yo heriré con escorpiones, ¿no? Eso en Primera de Reyes 12:7, hermano, al 11, ¿no? Primera de Reyes 12:7 al 11. Él tomó el consejo de los jóvenes y así él reinó, ¿no? El reino fue dividido, el reino que él tenía fue dividido. Hubo una ruptura que nunca fue remediada. Las 10 tribus se separaron. Ellos hicieron a Roboam
uno que no tenía derecho legítimo natural de ninguna clase, los jóvenes hicieron a Roboam rey, y él construyó Samaria, e hizo de aquella ciudad su cuartel general, mientras las dos tribus, Judá y Benjamín, permanecieron en Jerusalén y Roboam en la línea davídica, es decir que Roboam era el verdadero rey, por así decirlo. Y después, a causa de la desviación, ¿no? que hubo, o de la división que hubo ahí, ¿no? De Israel hacia Dios, él permitió a Salmanasar, rey de Asiria, venir y hacer frente a sus ciudades y tomarlos cautivos hacia su tierra. Entonces devolvió a su pueblo y púsolos en la tierra de Israel. Así Samaria volvióse un lugar de mezcladas multitudes, y mientras sacerdotes y levitas quedáronse en medio de ellos para enseñarles del Dios vivo y verdadero, ellos no se habían convertido más, hicieron dioses de los suyos y pusiéronlos en los lugares altos. Alabado sea el Señor. Todo es parte de la historia de Israel, hermano. Esto fue en aquel lugar, en aquella campiña a la cual Jesús viajó, y allí halló corazones más receptivos que en Judá o en Galilea, ¿no? En medio de este pueblo mitad judío y mitad gentil, él halló corazones más dispuestos. Fíjese, ¿no? ¿No le parece maravilloso eso? A veces queremos ir a la gente que a nosotros parece que son buena gente, gente recta, gente. No queremos ir a los que están mezclados, ¿no? A los que tienen, por así decirle, una parte buena y otra parte malísima. A los hipócritas, a los falsos, a mucha gente que anda en dos vidas, ¿no? La vida del crimen y la vida moral. No queremos ir ahí, pero Jesús fue allí. Gloria al nombre, porque ahí Jesús vio que había más, más atención a sus palabras. Él vio que se lo podía escuchar más a él, le valorizaban más su mensaje. Bueno, y así fue el Señor. Y entonces, un hombre no es profeta en su propio pueblo, dice la Escritura, o en su propia ciudad, o en su propia casa. Él mismo declaró. Entonces viene a una ciudad de Samaria, que se llamaba Sichar, junto a la porción de tierra que Jacob que dio a José su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob, ¿no? Esto estoy leyendo en el versículo 5 y 7. Pues Jesús, cansado del camino, así sentó al pozo, y era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Qué estamos mirando acá nosotros? Estamos mirando la parte de la preparación, ¿no? Estamos mirando la parte de la preparación. Tiene que haber una preparación anticipada. Si nosotros vamos a ganar las almas para Cristo, tenemos que mirar este pasaje. Y tenemos que ver cómo el Señor Jesucristo hizo con esta mujer samaritana. Esta mujer tenía, vamos a decir, dos naturalezas. Tenía la naturaleza gentil y tenía la naturaleza judía en ella. Y este era un pueblo que los judíos consideraban perdidos completamente. No tenían derecho a entrar en el reino de Dios. Pero Jesús pasó por ahí. ¿Vio? Jesús pasó por ahí, alabado sea el Señor. Y entonces nosotros vemos ahí algo que el Señor nos va a enseñar, que el Señor nos va a narrar a nosotros en el Evangelio. Y esto nos alumbra de una manera maravillosa, ¿no? Del lado humano del Hijo de Dios, porque fue Jesús en su humanidad, ¿no? Y cómo Él trató con la alma, cómo Él trató con la mujer, cómo Él trató con esta pecadora,
con esta mujer que no, según los judíos, no se merecían el reino de Dios, ¿no? ¿Cómo él trató con esta mujer? Así nosotros tenemos que tratar con los pecadores de este mundo. Primeramente tenemos que entender, hermana, hermano, que todo el mundo necesita de Dios, ¿no? Todo el mundo necesita de Dios y Dios quiere enredarse con todos. Dios quiere salvar a los pecadores. Dios quiere acercarse al pecador y consolarlo, libertarlo de las cadenas que lo atan. Hay muchos pecadores que están encarcelados en cárceles invisibles donde Satanás los atormenta toda su vida. Y nosotros solamente podemos hacerlos libres a ellos. Lo podemos hacer libre por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente por el medio del Evangelio del Señor Jesucristo, sino con el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo vive en nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar, cuando nosotros vamos a hablar a un alma, no es que nosotros vamos solos, sino que va el Señor Jesucristo con nosotros. Porque ¿quién liberta las almas si no es Dios? Si no es Jesús. Y bueno, ¿y Jesús dónde está? Jesús está en nosotros como vida. Entonces, esa vida tiene poder para libertar las almas. Entonces, nosotros no tenemos que tener temor, ni espanto, de ir a hablarle a un asesino o de ir a hablarle a un ladrón, a un mentiroso, a una persona que es malísima, hablarle de Jesús. Porque tan solo tenemos que abrir nuestra boca y predicarle el Evangelio y el Señor tiene que hacer su obra. Y la obra la hace el Señor y esa es la responsabilidad de Él. No es nuestra obra, sino que es la obra del Señor por medio de la palabra que nosotros le hablamos. Entonces nosotros vemos la humanidad del Hijo de Dios, ¿no? Su manera de tratar a esta mujer, del trato que Él le dio a esta mujer. Y este es un principio fundamental. Fíjese qué hace el Señor, ¿no? Él buscaba un punto de interés. Él buscaba un punto de interés donde la mujer se pudiera interesar, ¿vio? Donde pudiera empezar una charla con ella. Y él la encuentra en la fuente. Y él empieza, por así decirlo, a preparar a la mujer para que él escuche, para que ella escuche la palabra que él tenía para decirle. Él no habló sin tino inmediatamente de la verdad. Él no le habló directamente del Evangelio, ¿vio? No le habló de la cruz, no le habló de Jesús, sino que le entró por otro lado. Se aproximó a la mujer, ¿no? De a poco. Él nos enseña, el que gana las almas es sabio, dice. El que gana las almas es sabio. Y eso de ganar las almas no es fácil. No es ir predicarle y salir corriendo. No, es de a poco. Es entrar de a poco. No, lógicamente que nosotros este trabajo, Jesús no lo hizo en una decisión de la iglesia de salir a ganar almas, sino que Él personalmente se interesó, ¿no?, por ganar las almas de todos los hombres. Y Él, aunque no tenía a sus discípulos alrededor de Él se acercó a esta mujer porque quería ganar el alma de esta mujer, ¿no? O quería de alguna manera hacernos saber a nosotros que su interés es por todos los hombres, no solamente por los judíos, porque a los judíos vino y los judíos le aborrecieron, ¿no? Pero a todos aquellos que le reciben, ¿no?, Él le constituye hijo de Dios y le salva. Entonces Él se acerca a esta mujer, ¿no?, gradualmente, despacio, y el Señor nos dice a nosotros, el que gana alma es sabio. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hay que saber ganar almas. Por eso, sabio, muestra su sabiduría, muestra su inteligencia. ¿Cuál su inteligencia? La inteligencia de Cristo. Entender que nosotros nos acercamos a las almas más viles, ¿no? Porque ese es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros ganemos almas.
El Señor quiere que nosotros hablemos del Evangelio, que le acerquemos la salvación, la vida eterna a todos los hombres. ¿No? Por eso, cuando nosotros, en la Biblia dice que el que gana almas es sabio, está diciendo que el que gana almas manifiesta la sabiduría de Dios o la sabiduría de Cristo. Entonces nosotros tenemos que hacer como Él hizo. Entramos ahí, en la escena de esta vida, de esta mujer, de esta persona, no la conocemos, pero ahí está. Y la vamos llevando, la vamos preparando. Entonces, Él fue guiado absolutamente por su espíritu, ¿no? Cuando Él le habló a ella, en sus palabras, ¿no? Cada paso, cada palabra que Él dijo era el espíritu, era la vida del Padre en Él que lo llevaba a hacer eso. Y cada aproximación era para conducir, ¿no? a ganar esta alma, para conducirlo. Él no era Jesús, sino que era el Padre en Cristo, ¿no? Reconciliándose con el mundo, reconciliándose con el pecador. Y Él lo iba llevando, y Él lo iba llevando. Ahora fíjese que ¿quién fue escogida? ¿Por qué no fue escogido un hombre? Fue escogida una mujer. Esta mujer de Sicar fue escogida. Como ella fue escogida como una futura mensajera para una ciudad que estaba siendo preparada por la presente sagacidad del Señor, ¿no? El atrevimiento que tuvo Jesús allí, porque no era fácil ver al Señor. Él se atrevió, guiado por la vida, guiado por el Espíritu Santo, Él se atrevió a hablar con esta mujer, fue sagaz. Y eso es lo que nos falta a nosotros los creyentes, ser sagaces, atrevidos, entre comillas, ¿verdad? Para hablar con las almas. Nos falta sagacidad, porque no entendemos, ¿no? Que servir al Señor es ganar almas. Eso es servir al Señor. Bueno, está bien, venimos, limpiamos la iglesia, limpiamos los vidrios, limpiamos los baños, ordenamos las cortinas, las macetas, eso está bien, pero servir al Señor es ganar alma, hermano. ¿Entiende? Eso tenemos que hacer, ganar almas. No importa quién sea, no importa si es la persona que sea, no nos interesa a nosotros saber. Lo único que sabemos es que esa persona tiene un alma y que esa alma puede ser salva para llegar a ser parte, ¿no? del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia local. Amén. Entonces, miembro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Se da cuenta, hermanos amados? Y entonces Jesús fue muy atrevido para hablar con esta mujer. Todos los hombres que rechazan el ministerio de la mujer, ¿no? Porque muchos rechazan el ministerio de la mujer, ¿no? Tiene que advertir este hecho. Tienen que darse cuenta de esto. Porque la mujer también está para administrar, ¿no? Está para administrar, no ministrar, perdón. Está para administrar. Las mujeres también están para administrar, ¿no? Porque en la mujer también está la nueva creación. No solamente está en el hombre, sino que también está en la mujer. El Señor llama y ordena a la mujer, a ella, para su servicio, ¿no? El Señor llama y ordena a la mujer para su servicio. Y fíjese que esta mujer era insuficiente como mensajera, ¿no? Porque la mujer no puede ocupar el lugar de administrar la palabra, por ejemplo. Yo creo que la mujer puede administrar la palabra. Una vez que ha tenido el nuevo nacimiento, una vez que recibió el Espíritu Santo, una vez que recibió la regeneración de su espíritu y de su alma, esa mujer puede administrar, porque ella es una nueva creación, ¿no? Y sabemos que el Señor ahora trata con la nueva creación. Él no trata con el hombre o con la mujer, Él trata con la nueva creación.
Y cuando él tiene que usar a alguien, él puede valerse de una mujer. Puede valerse de una mujer. Acá estaba hablando con una mujer, tratando de que esa mujer fuera, alguna vez pueda llegar a ser una mensajera del Evangelio. Y este caso no es excepcional, no es algo que ocurrió una vez solamente, sino que nosotros tenemos que ver a Rahab la ramera, fuera de Jericó, ¿no? Y nosotros tenemos que ver a esa mujer cómo también Dios la usó, ¿no? De alguna manera para poder liberar a los espías de las manos de aquellos que los perseguían. Y no olvidemos que Dios usó de esa mujer ramera, vino el Cristo, vino nuestro Señor Jesucristo, de esa descendencia. Gloria al nombre del Señor. Nosotros sabemos por qué vino de esa descendencia. ¿Por qué Jesús no descendió de una mujer, no vino de una línea de mujeres piadosas, santas, puras, vírgenes? ¿No? Pero ahí en la descendencia, ¿no? Vemos a una mujer ramera. ¿Y por qué él tenía que venir a través del pecado? Por causa del pecado. Por causa del pecado tenía que venir. Aunque María no era una ramera, la Virgen María no era una ramera, una virgen, una doncella, ¿no? Que virgen, pero sin embargo la descendencia vino de ahí, de Rahab la ramera. Él hizo sentar, del montón de estiércol hizo sentar a los príncipes, y a los publicanos y a los pecadores, ¿no? Que seguían a Jesús acá en la tierra. Más, en esta narrativa, digámoslo así, una no lo estaba siguiendo, esta mujer no lo estaba siguiendo a él. Pero ahora era la hora seleccionada, ¿no? Él estaba cansado, ella también estaba cansada, estaba rendida, porque cuando habla de que Jesús vio, dice: y vino pues a una ciudad de Samaria y se llamaba Sicar, junto a la heredad de Jacob, y dio a José su hijo, ¿no? Y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pero el cansancio que tenía él era el cansancio que tenía ella, porque estamos hablando de la humanidad de Cristo. Y si Jesús se cansaba o estaba cansado, ¿cuánto más cansancio tenía la mujer? Porque la mujer era una pecadora y ella llevaba la naturaleza pecaminosa, que es pesada, ¿no? Que es bastante pesada a llevar, ¿no? Y vino a esa fuente porque tenía sed. Jesús no estaba tan cansado como esa mujer. La mujer estaba más cansada que Jesús. Y entonces fíjese, esta mujer fue despertada, fue salvada, fue hecha una nueva creación, tenía una nueva esperanza, un nuevo principio apareció delante de ella, ¿no? Apareció un nuevo principio delante de sus ojos cansados, de su corazón cansado, ¿no? Esta mujer, cuando se encontró con Jesús, ella pudo hallar el descanso, ella pudo sentir el alivio, porque su alma, su corazón estaban cargados, ¿no? Como después vamos a ver. Pero no solamente esta mujer, ¿cuántas otras almas han sido tocadas, ¿no? ¿Cuántas almas han sido sacadas de las manos de Satanás a través de que se ha predicado este relato bíblico? Solamente la eternidad podrá revelarlo eso. Jesús
trae descanso al cansado. Jesús estaba cansado en su humanidad, pero esta mujer tenía el doble de cansancio. ¿No? Su naturaleza pecaminosa, su alma pecadora, sus pensamientos agobiantes de pecado, ¿no? Eso le trajo a aquel que le podía hacer descansar. Y aquel que le podía hacer descansar se acercó donde estaba ella. Entonces el Señor, apartado del justo en sí mismo, apartado del leganismo de los fariseos, ¿no? Se apartó de eso, se apartó de la religiosidad para poder comunicarse con esta mujer. Y ahora por medio de este relato Él viene a sembrar un nuevo pacto. Viene a sembrar un nuevo campo con la palabra de vida. Y este había sido cegado, ¿no?, antes por medio del testimonio de Juan. Mas ahora la voz del Bautista estaba callada. Estaba en la prisión Juan. Ya no podía él levantar su voz y predicar. El ministerio de Juan había concluido. Pero Juan había señalado al pastor de las almas. Este es el Hijo de Dios viviente, ¿no? Cuando él habló de Jesús, este es aquel que quita el pecado del mundo, en Juan capítulo 1, versículo 29. Ahora todos los ojos de los hombres están sobre Jesús, con toda expectación, porque Dios lo dispuso así, Dios lo dispuso así. Entonces todas las cosas están resumidas en su Hijo amado. Entonces Él viene hacia el pozo, ¿no? Viene hacia el pozo. Su espalda fue, por decirlo así, estaba en dirección a Jerusalén, su espalda, y su rostro hacia Galilea, podríamos decirlo así. El lugar donde figurativamente se encontraba con el restaurado remanente de Israel en los últimos días. Eso podemos ver en el capítulo 28, versículos 16 al 20. Gracias le damos al Señor. Se me hace tan corto el tiempo que no termino de la preparación. Estamos viendo la preparación. Es decir, cuando nosotros queremos servir al Señor, tiene que haber una preparación. Porque viene por la palabra, que viene por la enseñanza de Jesús. Jesús nos enseña a nosotros a ganar almas. Pone un sentir y un pensamiento nuevo en nosotros. No hacemos distinción. Para nosotros un alma es un alma, aunque sea la peor, aunque sea la mejor, es un alma. Y nosotros tenemos que acercarnos a esa alma con pasos muy delicados. Nos tenemos que acercar a ella con la vida de resurrección, no ir llevándola de a poco y llevarla a descansar. Porque ¿sabe qué, hermano? Las almas en este mundo están cansadas. Llevan mucho peso encima. Mucho peso. Cuando era muy joven me traje una bolsa de harina de, ¿qué era? Que 50 o 70 kilos en mi espalda, más o menos unas 25 cuadras. Yo en aquel tiempo hacía churro y bolita en mi casa para vender en la calle y buscaba a quien me pudiera hacer el favor de ir a buscármela y no encontré a nadie y dije, me la pongo en el hombro y me la llevo. Y la llevé más o menos unas 25 cuadras, pero más o menos a las 10 cuadras tuve que descansar porque era mucho el peso. Ese peso, al lado del peso que llevan los pecadores, no es nada. Usted ve a la gente sonreír, ve a la gente alegre, pero por dentro llevan un peso muy grande. Ese peso fue heredado de sus padres. Fue heredado de sus padres. Por eso
Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Esa tarea el Señor nos pone delante, aquellos que le queremos servir. Tenemos que animarnos como Jesús se animó. Él fue sagaz, Jesús, para hablarle a esta mujer. Su humanidad tal vez sintió lo mismo que usted siente. Tal vez siente temor, tal vez siente vergüenza, tal vez siente espanto, no sé. Pero una cosa sé, que Jesús fue sagaz. Y nosotros tenemos que ser sagaz igual que nuestro amado, por tal de ganar un alma. Ganar un alma para nuestro amado Señor. Para que esto realmente se consuma, todo esto que fue profetizado, de que Cristo iba a volver. Yo creo, con esto termino, yo creo que Jesús no va a venir cuando haya hambre y pestilencia, a buscar a su esposa, a buscar a su iglesia, sino que antes va a haber una cosecha muy grande de almas. Por eso yo creo que después de esta pandemia, va a haber un avivamiento muy grande en las iglesias. La gente va a correr a las iglesias. Y espero en el nombre del Señor Jesucristo que estemos preparados para recibirlas. Padre Santo, estoy delante de ti, he predicado tu palabra, he hablado de ti a las almas. Te pido que tú les bendiga grandemente a cada uno, Señor, que le llene con tu Espíritu Santo, Señor. Padre, esta palabra fue dada, Señor, por la guía de tu palabra, de tu Espíritu, Señor. Oh, Señor, que esta palabra sea entendida por los hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Mañana estamos, saluda al hermano César Tahuada, un abrazo, hermano amado. Mañana de 7 a 8 de la tarde, hermano. Dios le bendiga.